El próximo 11 de marzo se cumple un año desde que la Organización Mundial de la Salud declarara como pandemia el coronavirus COVID-19. En la locución realizada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom, este señaló que se trata de una crisis que afectará a todos los sectores. It's a crisis that will touch every sector. So every sector and every individual must be involved in the fight. Y efectivamente eso fue lo que pasó. La pandemia no solo impactó el sistema de salud, sino que movió también los cimientos de las sociedades democráticas, puso a prueba las libertades políticas y los derechos civiles, y dentro de ellos, la protección y promoción de los derechos de libertad de opinión y expresión, así como de acceso a la información. No fueron pocos los gobiernos que antes de la pandemia ya se avisoraban como autoritarios y que en ella optaron por el camino de la consolidación de su poder, haciendo un uso desproporcional de las facultades ejecutivas en detrimento de la información a la que la población tuvo acceso. Unos gobiernos optaron por penalizar publicaciones relacionadas con la pandemia, recurriendo al encarcelamiento arbitrario. En Venezuela, varios periodistas y médicos fueron detenidos por publicar información sobre la expansión del virus y cuestionar las respuestas del gobierno ante la crisis. De otra parte, en países como Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala y México, el periodismo fue blanco de campañas de estigmatización por parte de los gobiernos. En Estados Unidos, el expresidente Trump llamó a varios periodistas deshonestos y declaró que verdaderamente dañan a nuestro país. Said many times that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if everyday Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world, and maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. El presidente Alejandro Yamatei de Guatemala declaró que desearía poner a la prensa en cuarentena, pero no pudo. Sin embargo, no solamente los medios de comunicación han sido objeto de censura o restricciones. El monitoreo y control incluso ha alcanzado las redes sociales, imponiendo sanciones penales con parámetros vagos y ambiguos bajo el argumento de evitar la difusión de información falsa. En Perú, se estableció que quienes desinformen a la ciudadanía con noticias falsas podrán ser sancionados con pena privativa de la libertad de hasta 6 años. En Argentina, por su parte, se iniciaron causas penales por intimidación pública contra ciudadanos que publicaron en sus redes sociales información falsa. En cuanto a los desafíos al derecho a la información, estos no se limitaron al establecimiento de medidas que regulan, restringen o coartan directamente la libre circulación de ideas, sino mecanismos indirectos que reducen el acceso a la información oficial. Por ejemplo, en El Salvador, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil informaron de la imposibilidad de realizar preguntas en conferencias de prensa oficiales, así como la falta de información desagregada sobre el desarrollo de la pandemia. En Guatemala, un conjunto de periodistas denunció públicamente la restricción de canales virtuales para dirigir preguntas sobre las respuestas al COVID-19. De otra parte, se han institucionalizado medidas como las adoptadas en Colombia, en donde por medio del decreto legislativo se amplían los plazos para dar respuesta a los derechos de petición. Medidas parecidas a estas fueron adoptadas en Estados Unidos, en Honduras y en Argentina. Ante todo esto, es importante recordar que el acceso a la información que esté en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos y que los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Lo que estamos viviendo en la región es una gran paradoja. En uno de los momentos en los que más se necesita una prensa plural, libre e independiente, es precisamente cuando ésta se ve más regulada o restringida. Vayamos entonces a los dilemas. En el marco de una pandemia, ¿es válido limitar a los medios de comunicación al uso de fuentes oficiales con el fin de generar certeza y tranquilidad a la población? ¿Es razonable que para evitar la difusión de información falsa sobre COVID-19,
los gobiernos realicen ciberpatrullajes y establezcan sanciones a quienes las difunden? ¿Está justificado que la información pública oficial se reduzca o restrinja, o que se amplíen los plazos para su entrega en un contexto de confinamiento, en que es importante anotar que también los propios funcionarios públicos laboran en condiciones de virtualidad? Buenas noches, bienvenidos a este espacio de la televisión pública Mesa Capital. Esto es Dilemas. Hoy estaremos hablando de la libertad de información, el acceso a la información y libertad de expresión. Los invitamos a que participen en las redes sociales con los hashtags #libertad en pandemia, #dilemas y obviamente #Mesa Capital. Para mí es un placer contar en esta primera emisión de Dilemas con un gran y viejo amigo, con Jonathan Bock, quien es periodista con una maestría en Relaciones Internacionales y Periodismo. De igual manera, lideró el Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la FLIP y actualmente es el director ejecutivo de la misma organización, es decir, de la Fundación para la Libertad de Expresión de Colombia. Asimismo, lideró su último informe anual titulado El periodismo no es el enemigo. Hola Jonathan, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado inaugurar la primera emisión de Dilemas. No, Alejandra, muchas gracias a ti por la invitación y un gusto estar en este espacio para conversar pues, de estos asuntos del COVID y la pandemia un año después. Y no solamente vamos a comenzar los dos, vamos a conversar también con Argentina. Nos acompaña hoy Agustina del Campo, directora del Centro de Estudios de Libertad de Expresión y Acceso a la Información CELE de la Universidad de Palermo de Argentina. Es abogada y magíster en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la American University de Washington College of Law. Desde el CELE, Agustina ha realizado varias publicaciones como La desinformación en democracia o La democracia en desinformación y también la investigación Internet y Derechos Humanos. Agustina, muchísimas gracias por acompañarnos en Dilemas, nuestra primera emisión. Todo un placer tener tu voz desde Argentina. Buenas noches, Alejandra, gracias por la invitación. Buenas noches, Jonathan. Un gusto sumarme a esta conversación. Gracias, Agustina. Y pues obviamente no podía faltar en esta primera emisión Frank La Rue, es relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, cofundador del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, abogado con especialización en política exterior de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos. Frank, un placer tenerte en este programa y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Alejandra, un placer estar contigo en y un honor estar en esta primera edición y un gran privilegio estar con Agustina y con Jonathan en este panel. Pues Fran, muchísimas gracias y voy a empezar contigo. Agradecería un primer balance, una primera mirada de cómo fue la afectación de la pandemia a los derechos de acceso a la información, de libertad de expresión. ¿Cuál es esa primera aproximación que nos ha dejado este año de pandemia? Mira, es interesante porque cuando hemos hecho el análisis de la libertad de expresión y del acceso a la información, siempre pensamos en términos políticos, pensamos en políticas públicas, en la transparencia gubernamental, en el acceso a la información de la gestión pública, del presupuesto y en la participación ciudadana en general en la acción pública, lo cual es correcto porque este acceso a la información pública es la base de la democracia y la transparencia. Pero la pandemia nos demostró otra cosa más, y es que el tener la información correcta, el tener acceso a información científica válida, es fundamental para enfrentar también una crisis de salud. Nosotros hicimos una serie de estudios, yo trabajo con Fundamedios en la oficina de Washington como director legal, hicimos una investigación incluso con la población latina en Estados Unidos y descubrimos que la población latina tenía 4 veces más niveles de contagio que la población blanca.
Esto es debido a múltiples razones, algunas económicas digamos, el estilo de familias más extendidas. Pero una de las razones fundamentales es que no tenían información accesible a las comunidades latinas. No había información en español o incluso la información en inglés era una información muy complicada. Había información en las grandes plataformas, buen periodismo, por ejemplo, en las plataformas nacionales, Univisión, Telemundo, CNN en español, pero no había información a nivel comunitario, que era la información que las personas necesitaban, dónde está el centro de salud más cercano, cómo se hace un examen del COVID, qué tratamientos se pueden pedir, cuáles son los programas públicos que una municipalidad en un condado pueden darse. Yo creo que nos hizo redescubrir que dentro de la crisis económica del periodismo a nivel mundial, uno de los problemas fundamentales es que se empieza a perder el periodismo local, el periodismo más de comunidad, más de ciudad pequeña. Frank, si me permites, ese creo que podríamos, y ya que entras al tema del periodismo local y cómo nos vamos viendo, pues obviamente cuando hablamos de América Latina no estamos hablando precisamente de periodismo local, pero en los diferentes países de América Latina nos hemos venido aproximando al acceso a la información, pero sobre todo también en temas de libertad de expresión. Estuvimos viendo ahora decisiones que se habían tomado en Argentina frente a la libertad de expresión, pero también de acceso de la información por diferentes mandatarios. ¿Qué evaluación frente a América Latina, Agustina, podrías hacer en términos de la información a la que tenemos acceso, calidad de la información, pero sobre todo transparencia de la misma? Sí, es una pregunta interesante. Yo creo que en materia de libertad de expresión y pandemia, en América Latina por lo menos hubieron 3 momentos muy marcados. Un primer momento de mucha confusión y de mucha de información estatal que venía de múltiples fuentes y sin una estrategia de comunicación que en muchos países todavía subsiste. Y eso creo que colaboró a generar situaciones como las que describía Frank, ¿no? Que la información no llegara a las comunidades a las que efectivamente tenía que llegar, y sobre todo que no llegue a las comunidades más vulnerables, que no circule a nivel comunitario. Creo que eso falló desde un primer momento en muchos de los estados de la región. Creo que hubieron algunos otros aspectos que también influenciaron en un primer momento la circulación de información confiable o que provea certezas a la población. Por un lado, que no habían tantas certezas. Creo que si algo demostró la pandemia es que la ciencia es un proceso de creación de conocimiento y se van testeando hipótesis y se van descartando algunas y adoptando otras. Y para que eso suceda tiene que haber libertad de investigación, libertad de opinión y libertad de expresión, porque si no hubiéramos podido testear las hipótesis, pues probablemente no hubiéramos podido aprender nada en el año que llevamos de pandemia. Pero creo que hay 2 o 3 cosas que pasaron en ese primer momento que también son relevantes. Por un lado, que se suspendieron en muchos países de la región los congresos. Los congresos dejaron de funcionar. Hubo un viraje de la agenda legislativa hacia el Poder Ejecutivo. Entonces empezaron desde el Poder Ejecutivo en muchos estados a mirar temas de protección de datos personales, la implementación de aplicaciones de rastreo y de contacto que se desplegaron en múltiples países, la suspensión de los plazos que mencionaban en la introducción también estuvo muy vinculada a ese primer periodo que vino acompañado de severas restricciones de movimiento y de libertad, ¿no? Con la imposición de las cuarentenas. Creo que una parte de esos desafíos se superaron a lo largo del año y que muchos países volvieron a establecer plazos más razonables en materia de acceso a la información pública, por ejemplo, pero sí surgieron otros problemas vinculados con criminalización de la expresión, monitoreo. Yo creo que todo el año estuvo caracterizado por una exaltación de la información oficial como información verídica, y a partir de ahí se hicieron
se dieron una serie de problemas en muchos países, criminalización de gente que cuestionaba los datos oficiales, problemas para acceder a los datos oficiales, pero sobre todo una exaltación de la información en manos del Estado. Creo que eso es lo que vimos en prácticamente toda la región. Agustina, si me permites, quisiera ya entrar con Jonathan en este primer bloque, hacer esta misma evaluación, acercándonos a Colombia. Aquí tuvimos lo que señaló Agustina, aquí tuvimos también lo que señaló Frank, tuvimos aplicaciones de rastreo, en algunos sitios funcionaron, en otros no. Tuvimos además suspensión de plazos para las entregas, no suspensión, ampliación de los plazos para la entrega de la información, un programa oficial desde la Presidencia de la República y pues indiscutiblemente todo lo que implicó el trabajo lento del Congreso de la República. ¿Cómo podríamos evaluar las afectaciones al acceso a la información, libertad de expresión en Colombia, teniendo las mismas características de otros países de América Latina? Pues Alejandra, yo creo que el periodismo en Colombia es un enfermo con comorbilidades, ¿sí? Es un enfermo que traía sus enfermedades de tiempo atrás y que por supuesto la pandemia pues lo que hizo fue profundizar varias de esas enfermedades, que yo creo que si lo ponemos como en los términos más amplios estaríamos hablando en términos económicos, ¿no? La situación de la industria, por supuesto, pues hizo que los medios de comunicación sacaran los trapos rojos y los agitaran diciendo estamos en una situación que ya no tenemos más viabilidad de continuar, ¿no? Muchos medios de comunicación cerraron, muchos medios tuvieron que despedir a periodistas, algunos medios impresos pasaron a sus versiones digitales porque no tenían posibilidad de continuar, algunos suspendieron momentáneamente también la publicación. Y esto, pues si lo ponemos en un contexto de lo que estaba sucediendo años atrás, pues vemos cómo en los últimos 3 años se han perdido más de 1.500 puestos de trabajo en el sector, ¿no? Que esto, por supuesto, implica en qué tanto dejamos de cubrir ciertas fuentes, qué tanto se van apagando voces, ¿no? En un escenario que ya es pues, muy cerrado. El segundo punto, por supuesto, es el acceso y ahí, por supuesto, el diagnóstico que hacen Agustina y Frank, pues coincide con lo que pasó acá, ¿no? Una lluvia de decretos por parte del gobierno nacional que ponía más límites a una situación que ya es muy difícil. O sea, los periodistas y los medios de comunicación en Bogotá y en las principales ciudades tienen una línea más directa para acceder a ciertos funcionarios y a ciertas instituciones, pero esto ya no estamos hablando de los lugares más apartados, sino en capitales como puede ser Quibdó, pues es una travesía hasta que pueda el periodista acceder a una información pública, ¿no? Y esto hace que se pierda el momento de la coyuntura, que se sumen las trabas que tienen los periodistas para poder hacer. Y yo creo, coincido mucho con lo que estaba mencionando Agustina, de esa exaltación de la información pública, ¿no? Vemos cómo rápidamente algunos gobernantes, como incluso el presidente Iván Duque, pues se dejaron seducir por estos canales de comunicación que aparentemente buscan tener una comunicación directa con la ciudadanía y con la audiencia, pero no es tal, ¿no? Son espacios de información pública que muchas veces rayan en propaganda y que muchas veces también, pues en el caso colombiano nos estamos enfrentando a una situación sin precedentes donde el presidente tiene todos los días un espacio diario de 1 hora para hablar y no solamente sobre la pandemia, sino temas diversos y varios. Pues si están de acuerdo, vamos en ese momento a una pausa y cuando volvamos no solamente vamos a hablar de la información brindada por el Estado, sino también por las redes sociales, porque no solamente tuvimos información oficial, también tuvimos información en las redes sociales que fue vigilada, que fue controlada y vale la pena también abrir un diálogo sobre ese tema. Entonces ya volvemos. Bueno, preparando la primera emisión de Dilemas, hicimos una encuesta y nos fuimos a las redes sociales y le preguntamos a los ciudadanos, ya no sobre el tema del control de la información frente al COVID por parte de las entidades del Estado, Ministerio de Salud, por parte de los ejecutivos, sino frente a las redes sociales. Así que la pregunta que hicimos es
si está de acuerdo con que los gobiernos creen ciberpatrullajes para restringir información que genere zozobra sobre temas de COVID y además establezcan sanciones frente a los responsables. ¿Con qué nos encontramos? Con que el 50% no está de acuerdo con que se establezcan sanciones, no están de acuerdo con que se establezcan ciberpatrullajes, pero cuando nosotros estamos viendo que más del 40% considera que sí debe haber una sanción por parte de los gobiernos a quienes dan información falsa en las redes sociales. ¿Es eso responsable? ¿Deben los gobiernos entonces establecer esos mecanismos de sanción? ¿Y cómo nos pone eso el derecho a una información adecuada como ciudadano frente a la libertad que tengo yo de poder pensar, decir lo que quiera a través de las redes? Quisiera una evaluación inicial por parte de Frank, porque indiscutiblemente esto nos pone en un dilema entre gobiernos autoritarios, entre democracia, acceso a información correcta y lo que tengo yo derecho a decir en las redes como simple ciudadana. Frank. Alejandra, es exactamente el punto que tú estás planteando. Por supuesto que hay desinformación y por supuesto que a todos nos preocupa y en términos de salud aún más. Sin embargo, el pensar que se le puede dar al Estado el derecho de regular contenidos en la libertad de expresión es verdaderamente peligroso. Y lo que sucedió durante la pandemia, porque efectivamente, como se dijo antes, el conocimiento científico de esta pandemia ha ido creciendo con la pandemia. Nadie tenía la verdad absoluta en un principio, era parte del debate. Es que los estados quisieron utilizar la excusa para regular. Y esa actitud es una actitud política. Fueron los regímenes más autoritarios. El propio presidente de mi país, digamos, presidente Yamatei, que quería sancionar a la prensa o decirles qué podían referir o no. Y a las redes sociales se les quiere imponer igualmente condiciones de cuándo hay desinformación y cuándo hay información. Este es un fenómeno realmente muy peligroso y que no podemos permitir que sean autoridades del Estado que quieran decidir el contenido de lo que se debate públicamente en redes sociales. Faustina, ¿cómo ha sido la aproximación que haces desde Argentina, mirando que medidas de ese estilo no solo se tomaron en Argentina, donde se hicieron unos procesos de judicialización, sino que también hay un tema que muchísimas veces como tomadores de decisiones uno puede decir, vea, esto es un tema de seriedad, no podemos permitir que se esté desinformando a través de las redes sociales, podemos generar miedo, zozobra generalizada. Entonces, ¿cómo manejar ese dilema para que los ciudadanos no terminen desinformados, pero podamos también mantener unos escenarios absolutamente respetuosos del derecho a la libertad de expresión? Sí, ahí a mí me parece que el problema está en la base de qué es la desinformación y quién determina qué es verdadero y qué es falso. En una democracia se supone que los que determinan qué es verdadero y qué es falso son los propios ciudadanos a la luz de las distintas ideas, opiniones e informaciones que reciben, y de ahí que nuestro marco legal promueva la difusión y la circulación de ideas, informaciones y opiniones de toda índole y sin consideración de fronteras. Lo que pasó en Argentina, la verdad, es que fue llamativo, no fue necesariamente un programa de pandemia específicamente. El monitoreo de redes sociales se venía haciendo en años anteriores, sin un protocolo claro, sin objetivos claros, sin fines claros tampoco. Lo que sí pasó en pandemia fue que empezaron a usarse esos mecanismos de monitoreo de redes sociales para generar causas penales, en este caso, contra individuos, algunos periodistas, otros no, que circulaban información falsa en redes sociales. Y esto es un problema serio. Por un lado, porque supone un riesgo enorme para la privacidad de todos. Está demostrado que la vigilancia estatal tiene un impacto directo en la libertad de expresión y tiene un impacto importante de autocensura.
Esto no lo digo yo, esto hay investigaciones empíricas que demuestran que esto es así. Después de las revelaciones de Edward Snowden, por ejemplo, surgieron múltiples estudios que mostraron cómo la vigilancia masiva de parte del Estado tiene un impacto directo en la libertad de expresión. Y esto que vos justamente decías ahora, ¿no? La ciudadanía requiere información cierta y eso es indudable. Ahora, ¿cuál es el proceso para llegar a esa información cierta, veraz y efectiva para combatir el coronavirus? Yo insisto en lo que decía hace un ratito. Creo que si algo demostró la pandemia es que la ciencia y el conocimiento avanzan probando distintas hipótesis y algunas son equivocadas. La imposibilidad de difundir hipótesis equivocadas atenta contra el proceso de descubrir la verdad, en definitiva. Jonathan, ¿tiene el Estado derecho de imponer restricciones, establecer sanciones cuando los ciudadanos están poniendo de manera sistemática información falsa en las redes sociales, por WhatsApp, confundiendo al ciudadano? ¿Tiene el Estado ese derecho o ahí en qué escenario nos encontramos? No, de ninguna manera tiene derecho y pues digamos que ahí con los insumos tanto de Fran como de Agustina podemos ver que este panorama, por supuesto, no solamente es en el caso colombiano, sino que es algo pues propio o que ha sucedido también en América Latina. Yo creo que ahí hay dos cosas importantes. Uno, que va un poco más allá de ese control por parte de lo que se está diciendo en las redes sociales y tiene que ver con algo que me preocupa un poco más de lo que va a pasar, y es esa hiperdigitalización que está habiendo, ¿no? Y cómo funcionarios públicos están limitando su comunicación con los periodistas a WhatsApp, y es unidireccional, ¿sí? Casi que en grupos de WhatsApp, y así se está controlando. Se han eliminado las ruedas de prensa, se han eliminado los espacios para contrapreguntar, para generar pues también como al poner sobre la mesa algunos temas que no son seguramente del agrado de los funcionarios públicos. Creo que ahí estamos enfrentando un problema además que es más silencioso y que es más difícil de identificar porque se vuelve una práctica cotidiana de cómo se aproxima el funcionario al periodista. Esto por mencionar un aspecto, digamos, que complementa el panorama que están planteando Frank y Agustina, y que por supuesto acá también lo vimos, de cómo hubo ese intento por monitorear. Y hubo un monitoreo de redes no necesariamente relacionado con la pandemia, como estaba contando Agustina también en Argentina. Esto era una práctica previa y era una práctica para ver cuáles son los influenciadores o los periodistas afines o no afines a este gobierno. Puntualmente el gobierno de Iván Duque contrató una firma para que hiciera ese monitoreo y los catalogaban como positivos, negativos o neutros. Y esto es una práctica que están haciendo otras alcaldías, en el caso de Medellín, y tenemos también pues otros contratos que se han hecho. Entonces esto es una práctica muy riesgosa, sobre todo pues porque puede, por supuesto, terminar en estigmatización, ¿no?, de quienes están catalogando como los periodistas amigos o no amigos, pero pues también porque genera autocensura de manera inevitable, ¿no? Entonces creo que ese riesgo. Y hay un factor adicional que tiene que ver con lo que comentaba Franca al principio, y es que Colombia es un país de desiertos de información local. En Colombia, 2/3 partes del país no existen medios de comunicación que produzcan información local. Es decir, que no hay el obstáculo para que los ciudadanos accedan a información por sus medios de información más cercana, pues es total. Entonces tienen que, pues es en las grandes plataformas, Facebook especialmente, pues es la principal fuente de información. ¿Y qué es lo que está circulando ahí? ¿Y en qué condiciones? Pues eso es un problema bastante grande, ¿no? Porque ahí empieza a tener más ingredientes de información más institucional, que es la que se está buscando controlar que surja por esos canales y esas plataformas.
Pues no solamente Colombia tiene en este momento escenarios de silencio de información, además a quienes nos están viendo recomiendo el informe que la FLIP hizo sobre ese tema, lo pueden encontrar en la página de la FLIP, porque además en uno de los temas que estaba viendo precisamente esta semana, las zonas futuros, que espero que sea un tema que vamos a tratar también en Dilemas, es una de las regiones que tiene además más escenarios de silencio en términos de medios de comunicación, y pues toda esta información la debemos trabajo que hicieron de investigación en la Fundación para la Libertad de Prensa. Nos vamos en este momento a una pausa, pero cuando regresemos ya vamos a hablar del futuro y en las vacunas. Manejo de información sobre las vacunas, nuevamente estamos controlando la información desde el Estado. ¿Qué es lo que está pasando con el control y el acceso a la información desde las farmacéuticas? ¿Qué es lo que nos está pasando frente a los gobiernos? Porque ahora parece que no son los gobiernos los que controlan la información. Pareciera que ahora estamos hablando de corporaciones que tienen capacidad de controlar la información, y si no, veamos lo de Facebook en Australia, que precisamente nos enteramos hoy de la decisión que tomó. Así que ya volvemos, esto es Dilemas. Bueno, pero no solamente el debate, las decisiones, los dilemas nos los planteamos entre quienes estamos sentados en Mesa Capital, quienes estamos aquí hablando de estos dilemas frente al acceso a la información, a la libertad de expresión, sino también queremos invitarlos a ustedes a conversar con nosotros sobre esos dilemas que nos están planteando estos temas. Dos trinos que nos compartieron esta semana, quisiera compartirlos con todos ustedes, de @lavozprohibida, nos dice cuando hicimos la pregunta de esta semana, nos dice no. Eso es lo más parecido a una dictadura, y está haciendo referencia a cuándo puede el Estado tomar la decisión de restringir la información que se está haciendo en las redes sociales por parte de los ciudadanos. Y nos dice DF Lopeza 87, nos dice esas decisiones lo que generan es más confrontación argumentativa, menos represión. Eso es lo que ha dado la crisis sanitaria, y nos dice que lo que ha dado es restricción de nuestras libertades a todo dar por menos bienestar. Así que para la próxima semana esperamos más trinos, más comentarios por parte de ustedes, y nos devolvemos a la conversación final, y es lo que viene el tema de las vacunas, acceso a la información. Y en tema de acceso a la información veníamos diciendo, ojo, los estados, los gobiernos no pueden monopolizar la información, no pueden decir cuál es la información que se le entrega a los ciudadanos o no, por más bienestar público del que se esté hablando, pero pareciera que lo están manejando más bien las corporaciones. Ahora son las corporaciones las que señalan qué es lo que los gobiernos pueden presentar, si tienes acceso a un contrato, qué es lo que queda tachado del contrato, qué es lo que podemos conocer, qué es lo que no podemos conocer. Hasta ahí nos llega entonces el acceso a la información. Nos llega también hasta ahí la libertad de expresión, si Twitter, Facebook empiezan también a tomar decisiones de hacer ellos la verificación también de la información que estamos entregando. Frank, por favor. Bueno, tú has tocado un tema fundamental. Por supuesto que queremos estar enterados de las vacunas, pero exactamente las vacunas van por el mismo fenómeno que fue la pandemia, y es que las vacunas se están desarrollando. ¿Quién nos dice que ese 95% de efectividad que algunas dicen tener, o 98 dicen otras, o 90, es real? Nadie sabe cuáles fueron la muestra de prueba que tuvieron con personas y cuál es la verdadera efectividad. Y entonces son los contratos que los gobiernos hacen con estas grandes transnacionales la que imponen las condiciones de qué es lo que se puede decir de cada vacuna, o de cuáles son las características de refrigeración que una vacuna debe tener. La verdad es que estamos en eso sujetos a más bien ausencia de información que a informaciones. Todos sabemos que vacunarse es importante y que es importante que se cumpla eso, pero si el Estado está haciendo una campaña lógica con las personas clasificadas por edad o por vulnerabilidad, buscando a las zonas más vulnerables y más alejadas de los centros urbanos o no, todo eso
tendrá que discutirse en el futuro y no por imposición de las transnacionales de la vacunación, sino por la demanda de los mismos pueblos. Y aquí volvemos a este diálogo. La información debe ser un diálogo entre la población y los gobernados a través de la prensa y los medios que tengan en el país. Si no, se vuelve simplemente una imposición de decisiones ya tomadas. Es que en Perú el gobierno hace público un acuerdo previo, la farmacéutica le dice, ¿sabe qué? Está castigado, lo pone en espera, lo pone en la cola y se queda un gobierno, su ejecutivo, su legislativo, su judicial, con toda su constitución, con todas sus leyes de acceso a la información y libertad de expresión, a un lado, y sin vacuna haciendo cola. No sé, Frank, de pronto un comentario sobre eso, es decir, ¿cuáles ahí los principales retos, además de la comunidad internacional? Y estuviste en Naciones Unidas, de Naciones Unidas también. Bueno, es que ese es parte del problema. Yo te diría que Perú es un caso, pero el caso de Guatemala es parecido. También se compran las vacunas, pero se compra a través de un sistema internacional en el que no se sabe cuál vacuna va a llegar, y pueden llegar diferentes. La vacuna conforme sorpresa. Le convenga la vacuna sorpresa, ahí sí que conforme le van conveniendo a las mismas transnacionales. Por supuesto que todos queremos garantizar que las vacunas llenen, pero tiene que haber un proceso de orden y de respeto un poco más serio hacia nuestros pueblos, en el sentido de la planificación, de que la población esté enterada de qué vacunas, qué características, cuándo, cuáles son las fechas, y que no sean los países, en este caso de América Latina, los que simplemente se conformen con que sean las transnacionales farmacéuticas las que tomen decisiones y les manden a notificar para que ellos a su vez notifiquen a los pueblos. Agustina, sobre ese mismo tema, porque no es solamente América Latina, el primero que se enfrentó a esa pared de información fue además la Unión Europea cuando empezó a preguntar por sus vacunas, las había pagado, había financiado estudios y le decían, espera un momentico, esas están como en Inglaterra montaba unos documentos. ¿Qué tenemos ahí en términos de acceso a la información? ¿Nos va a tocar volver a repensar el tema? Yo creo que acá lo que decía Frank y lo que decía Jonathan al principio, la pandemia en definitiva apila problemas sobre problemas, o sea, problemas que ya existían en materia de acceso a la información, se van sumando los de la pandemia que tienen una relevancia encima muy particular en este momento en el que se necesita más que nunca niveles de transparencia y de rendición de cuentas más afinados que nunca. Yo me sumo a lo que decía Frank. Yo creo que si bien es cierto que hay restricciones por parte de las compañías y que esas restricciones están, creo que hay que destacar el valor de hacer esas restricciones públicas, de que los estados den a conocer toda la información que tienen disponible sobre las vacunas, que permitan el debate sobre las vacunas, que difundan claramente cuál va a ser su política para la adquisición de esas vacunas, para la distribución de esas vacunas, que las políticas públicas estén bien claras, tanto para la contratación como para la distribución y la implementación de esas políticas que se diseñaron. Y ahí ya hay suficientes problemas. Y esto que decía Jonathan, ahí ya tenemos una caterva de problemas previos. Creo que con ese nivel de transparencia superamos una barrera importante y a lo mejor logramos ejercer la presión que hace falta para que las corporaciones levanten, en muchos casos, estos velos que hoy existen sobre algunos detalles y cuestiones de los contratos. O sea, muchísimas gracias, Jonathan. Información en Colombia sobre las vacunas, cuándo llegaban, costo de las vacunas, quién las está pagando, cómo lo vio la Fundación para la Libertad de Prensa. Pues yo creo, Alejandra, que ahí no solamente, digamos, como el problema estructural y el problema también en la que
de desigualdad en la que llegaron muchos gobiernos a negociar con las farmacéuticas y que se dejaron imponer pues, estas cláusulas de confidencialidad que impiden y que obstaculizan saber los precios, pues ya digamos como temas un poco más profundos, como que efectivamente uno pueda decir esto ha pasado por unos procesos de verificación para saber si esto es efectivo al 95 o al 98%, como mencionaba Frank. Tenemos ese problema que es estructural y es un problema que además pues, se presenta en un momento en el que el gobierno está incómodo porque sabe que no puede dar mucha información y que al mismo tiempo pues también no es que se hayan mostrado del todo transparentes en este aspecto. Entonces pues es algo que juega en contra también. Pero yo creo que a eso se le suma es una actitud como de no entender el papel y el momento en el que estamos. Y con esto me refiero que, por ejemplo, acá en Colombia se conformó una veeduría de organizaciones de la sociedad civil, de periodistas y de distintos académicos también, donde están haciendo las preguntas al gobierno y la respuesta es completamente confrontativa. Es una respuesta que busca pues como generar y señalar que ustedes no están cumpliendo con un momento patriótico, ¿no? Eso es algo que surge con bastante frecuencia y entonces se vuelve como algo de le quieren dar la vuelta para que sea el medio de comunicación, en este caso la veeduría o los periodistas, quienes pasan a ser señalados y el ministro de Salud sin ningún problema sale a decir como dejen de hacer preguntas que molestan y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Entonces si estamos en un momento en el que necesitamos hacerlo casi que confíen en nosotros, ¿no? Y eso no se puede pedir de parte de un funcionario público, no se le puede pedir eso a la prensa, no se le puede pedir eso a la ciudadanía, menos en estos momentos donde es tan importante entender la información y el periodismo independiente como un bien público y un servicio a la comunidad. Entonces creo que no solamente hace daño el tener esa opacidad frente a los contratos, sino hace daño la actitud confrontativa y en algunos casos arrogantes de muchos funcionarios públicos. Si nosotros quisiéramos hacer una evaluación en América Latina sobre cuáles han sido las mejores medidas que se han adoptado posiblemente para cerrar esos espacios o de acceso a la información, para evitar también o volver a recomponer el camino cuando se establecieron restricciones a ciudadanos en términos de libertad de expresión, ¿cuáles podría uno decir que han sido unas buenas prácticas? ¿Qué ejemplos valdría recoger de un lado y del otro de buenas prácticas o quizás de buenas prácticas que se deberían adoptar para tratar de evitar cualquier tipo de cierre o en libertad de expresión o en acceso a información? ¿Dónde deberíamos nosotros poner las voces para decirle a los gobiernos, venga, dialoguemos en este sentido, hay que abrir nuevamente estos diques? Entonces, no sé, empiezo por Jonathan. ¿Dónde en Colombia? ¿Qué temas en Colombia valdría la pena decir, venga, sentémonos, hablemos sobre este tema, recuperemos aquí espacios de transparencia? Pues yo creo que precisamente este es un momento en el que sería importante establecer también como estos espacios más amplios y de diálogo, porque hay un sector muy amplio de la sociedad que lo está demandando y sencillamente pues desoír, ¿no? o dejarlos aislados pues no soluciona para nada y no va a callar las voces críticas, ¿no? Que creo que eso es algo que muchas veces no se entiende. Yo creo que si además también es importante como que estos sectores como la academia, la sociedad civil puedan también tener voces comunes y que vayan con un mensaje en la misma dirección o buscando los mismos objetivos para ver si de esa manera se pueden establecer pues como estos espacios que sin duda son importantes. Y parte de entender precisamente que esto no se trata de confrontación, esto no se trata de que uno entienda a un gobierno como enemigo o no. Esto se trata de que se está levantando la mano para generar unas preguntas legítimas y para preguntar cómo están sucediendo las cosas y debe ser el gobierno quien atienda también esos reclamos. Pues mira, solo hoy en Bogotá
Tuvimos un reporte de 3.149 vacunados en el reporte oficial que se hizo en horas de la tarde, y creo que es una buena noticia porque desde ayer, pues ustedes no lo han visto porque están en otro país, pero creo que estábamos en el show de llegó la vacuna, se acompañaba la vacuna la acompañaba la policía, le tomaban la foto, entrevistaban a la vacuna y no ponían la vacuna. Ya hoy empezaron a poner la vacuna. Creo que Bogotá está dando ejemplo en el alto número de vacunados. A nivel nacional llevamos 4.824 vacunados de 50.000 vacunas que nos llegaron apenas esta semana. Vamos atrás, pero teniendo la carrera, espero que por la vida de todos los que necesitan esa vacuna. Agustina, lo mismo, ¿qué medidas, cuáles son esas medidas que deberíamos adoptar? Nuevamente esos escenarios de diálogo para poder establecer con gobiernos, para tratar de recomponer eso que perdimos en parte en la pandemia en términos de confianza, de diálogo, de transparencia en la información, de acceso a la misma. Sí, yo creo que el establecimiento de una política de comunicación clara por parte del Estado y la transparencia y la difusión de información y de las políticas públicas que se están adoptando en materia de vacunación es fundamental. Es fundamental para generar confianza, es fundamental para que, sobre todo las poblaciones más vulnerables, logren llegar a la campaña de vacunación como tienen que llegar. Es fundamental también para combatir la cantidad de noticias falsas de las que hablábamos hace un rato también. Yo creo también que es importante hacer foco en dos puntos en este momento. Por un lado, la devolución de la agenda del Poder Legislativo al Poder Legislativo y que se recomponga ese espacio de diálogo, de pluralidad que tendría que caracterizar a los procesos legislativos. Eso me parece que es fundamental. Y un segundo punto que creo que es fundamental es promover y fortalecer el ejercicio del periodismo libre e independiente, terminar con las estigmatizaciones y trabajar en la medida de lo posible con la prensa como aliada en la campaña de vacunación y en el acceso, en lograr mejor acceso a la información. Me gusta. Yo voy a retomar esas dos como temas muy importantes y permito que Frank cierre ya esta parte de nuestra conversación. Indiscutiblemente, de lo primero que empezamos a encontrar en América Latina cuando empezó el tema de la pandemia fue la estigmatización a los periodistas. Es decir, el periodista parecía el enemigo público número uno de las acciones que estaba haciendo los estados, los diferentes gobiernos. Aquí nos toca volver a echar para atrás y establecer nuevamente escenarios de respeto y de diálogo. Y me encanta que el legislativo recupere su agenda de poder legislativo, y yo con esos dos paso a Frank para que podamos cerrar en un par de minutos y ya dar por terminada este dilema, esta conversación. Gracias, Alejandra, y privilegio que me das. Yo diría tres cosas muy puntuales. La primera, efectivamente, lo dijo Agustina y lo dijo Jonathan, debemos de voltear la pandemia. En lugar de ser una ocasión para censurar y callar y aplicar censura por parte de los estados, es convertirlo en la gran oportunidad del diálogo, en la gran apertura. En primer lugar, para regresar al respeto por la prensa y elevar la importancia de la prensa, tanto la prensa nacional, pero en particular la prensa local, la pequeña prensa, la prensa comunitaria o la prensa comercial local, pero que responde a las necesidades de las comunidades. Lo segundo es que hay que reacentuar el derecho al acceso a la información de los pueblos y la transparencia de los gobiernos para satisfacer las necesidades. Y lo tercero, yo sí creo que este es un momento de revisar seriamente nuestros mecanismos de diálogo. La pandemia ha faltado, digamos, de ocasiones, y esto es parte de convencer a la población, primero porque no se entendía, y no se entendían las medidas de prevención. Y la pandemia va a continuar. Si no ha terminado, estamos en la vacunación, pero la vacunación llevará un año más, por lo menos.
Entonces, la prevención debe continuar. Y la vacunación misma, que es esta siguiente etapa, también requiere de información. Entonces, es la ocasión de que en la planificación y la ejecución de la vacunación se abran los espacios de diálogo. El diálogo nacional con los gobiernos nacionales, pero el diálogo local. Uno de los temas que quiero llamar la atención, solo quería mencionar el tema de los idiomas indígenas. Tanto ha hecho falta esa información local que se descuidó incluso este debate en idiomas de nuestros pueblos originarios. Y me parece que esto es importante. Frank, muy qué importante. pena interrumpirte ahí, pero yo creo, y lástima que se tocó al final, me hubiera encantado este tema de explicar la pandemia, las decisiones que se están tocando en los idiomas originarios, porque aquí sí excluimos una gran parte de América Latina, pero estoy a 3 minutos de que se cierre ya el dilema del día de hoy. Solamente quiero recordarles a todos los ciudadanos y los ciudadanos que el próximo 25 de abril son las elecciones de las Juntas de Acción Comunal. Estas elecciones son las más grandes que se hacen en el país, son las elecciones que son el ADN de la democracia colombiana. Vamos a elegir 323.000 dignatarios. 21.000 de esos dignatarios de las juntas de acción comunal van a ser elegidos en Bogotá. A todos los que nos están viendo, a todos los ciudadanos y las ciudadanas, los invitamos a que nos informen sobre cualquier anomalía, irregularidad, presunto delito electoral a www.pilasconelvoto.com. Vamos a estar recibiendo la información. Esa información le va a llegar a las autoridades, pero también se van a resolver las preguntas que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan que participen en la democracia local, en la democracia con sus vecinos. El tema de la próxima semana, nuestro dilema de la próxima semana, es el de mujer, poder y política. Y el dilema que vamos a traer a esta mesa y que los invitamos ya a que empiecen a hablarnos en redes es si se deben adoptar en Colombia, como se han adoptado en otros países de América Latina, medidas que garanticen que al menos el 50% de la representación de las mujeres podamos encontrarlas en las cortes, es decir, en todas las cortes y en las corporaciones públicas. Tenemos que avanzar en esas medidas. Otros países de América Latina lo han hecho. Colombia necesita avanzar en esas medidas de acción afirmativa para que las mujeres tengan mucha más presencia en los escenarios de decisión, en los escenarios políticos. Con ese dilema nos vamos. Con ese dilema vamos a abrir la próxima semana. Los empezamos a la conversación que vamos a tener. Jonathan, muchísimas gracias. Yo sé que van a traer muy buena suerte. Jonathan, gracias. Alejandra, a ti muchas gracias y un gusto con Agustina y con Frank. Agustina, muy buena suerte desde el sur. Muchas gracias por haber acompañado. ¿No te escuché otra vez? Muchas gracias por la invitación y éxitos con el programa. Muchísimas gracias y pues desde el norte también van a llegar muy buena suerte para estos dilemas. Frank, muchísimas gracias por la compañía. Gracias a ti y felicidades por este programa Dilemas. Tremendo. Muchísimas gracias. Entonces, Mujer, Poder y Política, el dilema de la próxima semana, 8 de la noche, todos los jueves en Canal Capital, Mesa Capital. Muchísimas gracias.